Lección 201. Buen sueño. Hola Anna, ¿alguna vez tienes sueños realmente buenos? Por supuesto, ¿a quién no le gusta tener un buen sueño? Sí, anoche gané la lotería y compré una isla privada. Vaya, eso es increíble. En mi sueño, era un superhéroe y salvaba al mundo de los extraterrestres. Eso es impresionante. Ojalá pudiera ser un superhéroe en mis sueños. Puede ser lo que quieras en tus sueños, John. Cierra los ojos y deja que tu imaginación se apodere. Tendré que intentarlo esta noche. Quizá sueñe que también soy un superhéroe. ¿Quién sabe? Incluso podría salvarme de esos molestos alienígenas. Ja, eso sería genial. Esperemos que ambos tengamos buenos sueños esta noche. Lección 202. Vista al río. Hola Anna, ¿alguna vez has visto la vista del río desde lo alto de la colina? No, no lo he hecho. ¿Es bonito? Es increíble. Puedes ver todo el río serpenteando por el valle. Es muy tranquilo y relajante. Eso suena precioso. Me vendría bien un descanso de la ciudad. Deberías venir conmigo el próximo fin de semana. Podemos hacer un picnic y disfrutar de la vista. Suena como una gran idea. Traeré los aperitivos. Y llevaré el protector solar. No queremos quemarnos mientras descansamos bajo el sol. Buena idea, John. No quiero acabar pareciendo una langosta. Yo tampoco. Es bueno que nos cuides el uno al otro. Sí, formamos un gran equipo. Disfrutemos juntos de la vista al río. Lección 203. Lápiz y regla. Hola Anna, ¿sabes dónde podemos comprar un lápiz y una regla? Claro, podemos ir a la papelería que hay al final de la calle. Oh, no sabía que había una papelería cerca. ¿Está lejos de aquí? No, está a solo unas cuadras. Podemos caminar hasta allí. Vale, vamos. Necesito un lápiz y una regla para mi clase de matemáticas. También necesito uno para mi clase de arte. Quiero dibujar un dibujo de la vista del río que vimos el fin de semana pasado. Esa es una gran idea. Podemos usar nuestros nuevos lápices y reglas para hacer líneas y medidas precisas. Sí, y podemos comparar nuestros dibujos y ver quién lo hizo mejor. Desafío aceptado. Pero no olvidemos primero la regla y el lápiz. Bien, vayamos a la papelería y cojamos lo que necesitamos. Y luego, pasa al concurso de arte. Lección 204. Concurso de oratoria. Hola Anna, ¿te enteraste del concurso de oratoria en la escuela la semana que viene? Sí, lo hice. ¿Está pensando en participar? Estoy pensando en ello.
He estado practicando mi discurso sobre los beneficios de comer verduras. Me parece un buen tema. Quizá convenzas a los jueces de que coman más brócoli. Ja, ja, ese es el plan. ¿Qué hay de ti? ¿Participas? Sí, pero sigo intentando encontrar un tema. Bueno, se te da bien dibujar. Quizá puedas dar un discurso sobre la importancia de la educación artística. Esa es una buena idea. Podría hablar sobre cómo el arte puede inspirar la creatividad y la imaginación. ¿Y cómo puede hacer que las clases aburridas sean más divertidas? Exactamente. Creo que he encontrado mi tema. Gracias, John. No hay problema, Anna. Ambos ganaremos el concurso de oratoria. Siempre y cuando no tropecemos de camino al escenario. Ja, ja, esperemos que no. No queremos que nos conozcan como los torpes oradores. Lección 205. Atasco. Hola Anna, ¿te has quedado atrapada en el atasco de tráfico esta mañana? Sí, lo hice. Fue terrible. Estuve atrapada en la carretera durante más de una hora. Uf, odio los atascos. ¿Qué hiciste para pasar el tiempo? Escuché música e intenté meditar para calmarme. Esa es una buena idea. Normalmente me enfado y empiezo a tocar la bocina. Ja, ja, eso no ayuda a que el tráfico se mueva más rápido. Sí, lo sé. Tengo que trabajar en mi paciencia. Yo también. Pero es difícil cuando llegas tarde al trabajo. Háblame de ello. Tenía que estar en la oficina hace media hora. Bueno, al menos tienes una buena excusa. Puedes echarle la culpa al atasco. Sí, tendré que usar ese. Quizá mi jefe me deje salir temprano hoy. Eso estaría bien. Así podríamos evitar el atasco de camino a casa. Ja, ja, esperemos que sí. De lo contrario, nos quedaremos atrapados en el coche para siempre. Lección 206. Limpiar el hogar. Hola Anna, ¿ya terminaste de limpiar tu apartamento? No, sigo trabajando en ello. Es una tarea sin fin. Háblame de ello. Limpié mi apartamento el fin de semana pasado y ya está desordenado otra vez. Sí, es como si el polvo y la suciedad tuvieran una mente propia. Sé lo que quieres decir. A veces siento que estoy librando una batalla perdida. Pero piénsalo de esta manera, John. Cada vez que limpia, quema calorías y hace algo de ejercicio. Ja, ja, ese es un buen punto. Tal vez debería empezar a cargar mi Fitbit por las medidas tomadas durante la limpieza. Esa es una gran idea. Puede establecer un nuevo récord para la mayoría de los pasos realizados en una sesión de limpieza. Y tal vez incluso gane una medalla por ello. Ja, ja, ¿quién necesita los Juegos Olímpicos cuando tienes un apartamento limpio?
Exactamente. Ahora volvamos a la limpieza y veamos quién puede quemar más calorías. Lección 207. Viaje de negocios a Singapur. Hola Anna, ¿has oído hablar del nuevo viaje de negocios a Singapur? Sí, lo he hecho. ¿Vas a hacerlo? Sí, lo soy. Me muero de ganas de probar toda la deliciosa comida y ver los lugares de interés. Eso suena increíble. Pero no te olvides de la parte laboral del viaje. Oh, sí, casi me había olvidado de eso. Pero la comida es tan buena en Singapur, que es difícil concentrarse en el trabajo. Ja, sé lo que quieres decir. Me fui de viaje de negocios a Japón y lo único en lo que podía pensar era en sushi. Hablando de comida, ¿has probado el famoso plato singapurense, el cangrejo con chile? No, no lo he hecho. ¿Está bueno? Es increíble. Tienes que probarlo mientras estamos allí. Está bien, lo haré. Pero debemos asegurarnos de no excedernos ni quedarnos dormidos durante las reuniones. Buen punto. Tendremos que encontrar el equilibrio perfecto entre trabajo y diversión. Y quizás hacer un poco de turismo en el medio. Sí, definitivamente. He oído que el Singapore Flyer es una visita obligada. De acuerdo. Aprovechemos al máximo nuestro viaje de negocios y divirtámonos también. Lección 208. Sandía. Hola Anna, ¿te gusta la sandía? Sí, me encanta la sandía. Es una de mis frutas favoritas. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estuve en el supermercado más temprano y vi la sandía más grande que he visto en mi vida. ¿De verdad? ¿Qué tan grande era? Era tan grande que tuve que usar un carrito de compras solo para llevarlo. Qué gracioso. Deberías haber tomado una foto. Lo hice. Pero luego accidentalmente se me cayó el teléfono en la sandía. ¿O no? ¿Está bien tu teléfono? Sí, está bien. Pero ahora huele a sandía. Bueno, al menos huele bien. Quizá puedas venderlo como una fragancia nueva para teléfonos. Qué gran idea. Tendré que promocionarlo como aroma a sandía para teléfonos. Puede que acabes de encontrar tu nueva empresa comercial. ¿Quién diría que dejar caer mi teléfono en una sandía me llevaría a una nueva carrera? Las posibilidades son infinitas, John. Todo gracias a esa sandía gigante. Sí, cultivemos una rodaja de sandía para un nuevo comienzo. Lección 209. Se acabó la batería de mi cámara. Hola Anna, ¿tienes pilas extra para la cámara? Lo siento, John. No tengo baterías de cámara adicionales. ¿O no? Mi cámara se ha quedado sin batería y esperaba poder tomar algunas fotos hoy.
Bueno, siempre puedes usar la cámara de tu teléfono en su lugar. Supongo que es una opción, pero no es lo mismo que usar una cámara real. Ja, sé lo que quieres decir. Pero quizás puedas verlo como un desafío. Comprueba si puedes tomar fotos increíbles con tu teléfono. Esa es una buena idea. Quizá pueda aprovechar esto como una oportunidad para superar mis límites creativos. Exactamente. Y quién sabe, puede que incluso te sorprendas con lo que puedes capturar en tu teléfono. Tienes razón. Gracias por el estímulo, Anna. Veamos qué tipo de magia podemos hacer realidad con la cámara de mi teléfono. Ese es el espíritu, John. Dejemos fluir esa creatividad. Lección 210. ¿Has estado alguna vez en ese parque? Hola Anna, ¿alguna vez has estado en ese parque al otro lado de la ciudad? ¿De qué parque hablas? La que tiene la fuente grande en el centro y los adorables patitos nadando por ahí. Oh, esa sí que la conozco. Sí, he estado allí varias veces. Es un parque precioso. Me encanta lo sereno que se siente. Sí, definitivamente es un gran lugar para relajarse y disfrutar de la naturaleza. ¿Y has visto a esas ardillas corriendo por ahí robando los bocadillos de la gente? Sí. Son muy traviesos. Una vez vi a una ardilla robarle una bolsa entera de palomitas a un niño pequeño. Eso es divertidísimo. Esas ardillas sí que saben cómo vivir sus mejores vidas en ese parque. Definitivamente lo hacen. Y hablando de vivir nuestras mejores vidas, ¿por qué no planificamos un picnic en ese parque este fin de semana? Es una gran idea, Anna. Podemos traer algunos bocadillos para nosotros y ver cómo las ardillas roban los bocadillos de otras personas. Parece un plan. Hagámoslo. Lección 211, Anillo de diamantes. Hola Anna, ¿has visto ese nuevo anillo de diamantes que le compré a mi novia? No, no lo he hecho. ¿Lo puedo ver? Claro, compruébalo. Ion saca el anillo y se lo muestra a Anna. Vaya, es un anillo precioso. Tu novia es una mujer con suerte. Gracias, espero que le guste. Ahorré durante meses para poder pagarlo. Estoy seguro de que le encantará. Pero ya sabes lo que dicen, los diamantes son los mejores amigos de una chica. Sí, pero ¿qué pasa con el mejor amigo de un hombre? Esa es una pregunta difícil. Quizás un bonito reloj o un coche lujoso. Ja, esas son buenas opciones. Pero creo que me quedaré con mi fiel perro como mi mejor amigo. Oh, qué dulce. Los perros son realmente los mejores amigos del hombre. Definitivamente lo son. ¿Y quién necesita diamantes cuando tiene el amor incondicional de un compañero peludo? Muy cierto, John. Pero no olvides regalarle ese anillo a tu novia también.
Ja, ja, no lo olvidaré. Gracias por recordármelo, Anna. Lección 212. Diferentes tipos de perros. Hola Anna, ¿has visto alguna vez un corgi? Son los perritos más lindos. Sí, los he visto. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de un gran danés? Esos perros son enormes. Por supuesto que he oído hablar de ellos. Pero seamos realistas, los corgis son mucho más lindos. No sé nada de eso. Los grandes daneses pueden ser igual de lindos, solo que de una manera diferente. Pero, ¿puede un gran danés mover un poco el trasero cuando está emocionado? Bueno, no. Pero pueden darte un beso baboso con sus enormes lenguas. No gracias. Me quedo con la lengüita del corgi. Pero, ¿qué pasa con un husky? Esos perros son tan majestuosos con sus hermosos ojos azules y su espeso pelaje. Tengo que admitir que los huskies son geniales. Pero arrojan tanto. Sí, es verdad. Pero lo compensan con sus personalidades amistosas. Supongo que es una compensación justa. Pero sigo pensando que los corgis son los mejores. Bueno, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo en eso, John. Pero al menos ambos podemos apreciar lo increíbles que son los perros. Lección 213. La lavadora no funciona. Hola Anna, creo que mi lavadora está rota. Oh no, ¿qué pasó? Bueno, me puse la ropa y la encendí, pero no pasó nada. ¿Te aseguraste de que estaba enchufado? Sí, Eso lo he es comprobado. extraño. E Quizás incluso hay algo intenté atascado en la desconectarlo y volver a máquina. enchufarlo, pero aún nada. Creo que no. Ayer funcionaba bien. Tal vez solo esté cansado y necesite una siesta. Ja, 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 no creo que las lavadoras funcionen así, John. Bueno, vale la pena intentarlo. Quizás si lo cubro con una manta acogedora y le doy una almohada, volverá a funcionar. No creo que funcione así, John. Quizá deberías llamar a un técnico para que venga a echarle un vistazo. Sí, probablemente tengas razón. Pero, ¿te imaginas si realmente funcionara después de echarle una siesta? Sería un susurrador de lavadoras. Ja, ja, no creo que eso vaya a pasar. Pero vale la pena intentarlo, supongo. Lección 214. Escribir un ensayo sobre el mejor amigo. Hola Anna, tengo que escribir un ensayo para la escuela sobre mi mejor amiga. ¿Tienes algún consejo? Por supuesto. Primero, asegúrate de hablar sobre todas las cosas que te gustan de tu amigo. ¿Qué los hace especiales para ti? Bueno, mi mejor amiga siempre está ahí para mí cuando la necesito. Y siempre están dispuestos a pasar un buen rato, pase lo que pase. Eso es genial. También puedes hablar sobre algunos de los recuerdos divertidos que tienen juntos. Sí, hemos tenido algunas aventuras muy locas. Como aquella vez que intentamos trepar a ese árbol y acabamos quedándonos atrapados. Ja, ja, esa es buena.
Asegúrate de incluir también algunos detalles sobre la personalidad de tu amigo. ¿Qué los hace únicos? Bueno, mi amigo tiene un gran sentido del humor y siempre me hace reír. Y también son muy leales y dignos de confianza. Todas esas son cosas geniales para incluir en tu ensayo. Solo asegúrate de no exagerar con los cumplidos. No querrás que suene como si estuvieras brotando demasiado. Buen punto. No quiero que suene como si estuviera enamorado de mi mejor amiga ni nada parecido. Ja, ja, definitivamente no. Pero está claro que tienes una gran amistad, y estoy seguro de que tu ensayo lo reflejará. Lección 215. Comer más alimentos saludables. Hola Anna, estoy intentando estar más saludable comiendo más alimentos saludables. ¿Tiene alguna sugerencia? Absolutamente. Primero, trata de incorporar más frutas y verduras a tu dieta. Están repletos de vitaminas y nutrientes. Sí, he estado intentando comer más ensaladas, pero no saben tan bien como una hamburguesa grande y jugosa. Ja, ja, sé lo que quieres decir. Pero también hay maneras de hacer que los alimentos saludables tengan un sabor delicioso. ¿Has intentado añadir algunas hierbas o especias a tus ensaladas? No lo he hecho. ¿Qué me recomiendas? Bueno, podrías intentar añadir un poco de albahaca fresca o cilantro. O espolvorea un poco de pimentón o comino para darle más sabor. Esa es una gran idea. ¿Qué más? Otra cosa que puedes probar es hacer tus propios batidos. Puedes añadir un poco de espinaca o col rizada para añadir nutrientes, y aún así tienen un sabor delicioso. En realidad suena bastante bien. ¿Qué pasa con los aperitivos? En lugar de coger una bolsa de patatas fritas, intenta comer algunas verduras o frutas crudas. Las zanahorias y los palitos de apio con james o las rodajas de manzana con mantequilla de maní son excelentes opciones. Todas suenan como grandes ideas. Gracias, Anna. Quizá pueda resistirme a esa jugosa hamburguesa después de todo. Lección 216. Tinta de impresión insuficiente. Anna, ¿sabes qué hacer cuando la impresora se queda sin tinta? Tengo un documento que necesito imprimir urgentemente, pero la tinta se está agotando. Ah, eso es frustrante. ¿Has intentado agitar un poco el cartucho de tinta para ver si puede sacar un poco más de tinta? Hmm, aún no lo he probado. Quizá lo intente. También puede intentar cambiar la configuración de la impresora al modo borrador. Esto consumirá menos tinta y podría hacer que dure un poco más. Es una buena idea, gracias. Pero, ¿qué pasa si nada de eso funciona y sigo sin poder imprimir mi documento? Bueno, siempre puedes intentar escribirlo a mano. ¿Recuerdas los lápices y el papel? Ja, muy gracioso. Necesito imprimirlo para una presentación profesional. Vale, estoy bromeando. Siempre puedes intentar ir a una imprenta o usar la impresora de un amigo si no puedes hacer que la tuya funcione. Sí, ese es un buen punto.
Veré si puedo encontrar una imprenta cerca. Gracias por las sugerencias, Anna. No hay problema, John. Buena suerte con tu emergencia de impresión. Lección 217. Reservar billetes para vacaciones. Anna, estaba pensando en reservar billetes para nuestras vacaciones del mes que viene. ¿Tienes alguna idea de a dónde debemos ir? Oh, estoy tan emocionada. ¿Dónde pensabas? Bueno, estaba pensando en unas vacaciones en la playa en algún lugar cálido y tropical. ¿Qué te parece? Suena perfecto. ¿Qué tal Hawái o el Caribe? Esas son excelentes opciones, pero pueden ser un poco caras. Quizá deberíamos considerar un lugar más asequible. Vale, ¿qué pasa con México o Costa Rica? Ambos tienen hermosas playas y excelente comida. Esa es una gran idea. Déjeme comprobar los precios de vuelos y hoteles. Gracias. Juan, ¿O no? Los precios de los vuelos han subido $200 desde la última vez que llegué. oh no, eso no está bien. Quizá deberíamos haber reservado antes. Sí, tienes razón. Ahora tendremos que pagar más o conformarnos con una ubicación diferente. O siempre podríamos hacer un viaje por carretera en su lugar. Podría ser igual de divertido y más asequible. That's actually not a bad idea. We could pack a cooler with food and drinks, and hit the open road. Verás, siempre hay un lado positivo. En su lugar, planifiquemos el mejor viaje por carretera. Tienes razón, Anna. A veces lo inesperado resulta ser aún mejor. Lección 218. Las entradas para conciertos son muy caras. Anna, ¿viste el precio de las entradas para el concierto al que teníamos pensado ir? Sí, lo hice. Son tan caras. Lo sé, ¿verdad? Pero aún así tengo muchas ganas de ir. Yo también. Quizá podríamos ahorrar algo de dinero comiendo fideos ramen el próximo mes. No sé si podría sobrevivir solo con fideos ramen. Pero definitivamente podríamos reducir algunos otros gastos para que funcione. O podríamos intentar colarnos por la puerta trasera. No creo que sea una buena idea, Anna. No queremos que nos echen antes de que comience el concierto. Vale, tienes razón. Pero siempre podríamos intentar sobornar al guardia de seguridad con una bolsa de fideos ramen. No creo que funcione así, Anna. Está bien. Tendremos que aguantar y pagar el alto precio de las entradas. Valdrá la pena por la experiencia. De acuerdo. No todos los días tenemos la oportunidad de ver a nuestra banda favorita tocar en directo. Sí, y tendremos una gran historia que contar sobre cómo sobrevivimos comiendo fideos ramen solo para ver el concierto. Me gusta tu forma de pensar, Anna.
Hagámoslo. Lección 219. Recuperarse de un resfriado. Anna, ¿te encuentras mejor? Escuché que estabas resfriada. Sí, me siento mucho mejor ahora, gracias por preguntar. He estado tomando todo tipo de remedios para deshacerme de él. ¿Cómo que? Bueno, he estado tomando mucho té con miel y limón y tomando pastillas de vitamina C. Ah, los remedios clásicos. ¿Has probado la sopa de pollo? Por supuesto. Mi madre siempre lo jura. Pero para ser honesto, me estoy cansando un poco de eso. Te oigo. ¿Qué tal algo de comida picante? Podría ayudar a despejar los senos pirenasels. Es una idea interesante. Pero no quiero acabar con acidez estomacal además del resfriado. Bastante justo. Quizá deberías probar un té de jengibre o un ponche caliente. Oh, me gusta el sonido de un ponche caliente. ¿Qué hay dentro? Es una mezcla de whisky, miel, limón y agua caliente. Se supone que ayuda a dormir y a calmar la garganta. Parece justo lo que necesito. Pero no estoy seguro de que deba beber whisky mientras aún me estoy recuperando. Buen punto. Tal vez podamos hacer una versión sin alcohol con solo miel, limón y agua caliente. Es una gran idea, John. Y aún podemos fingir que somos adultos sofisticados que beben ponches calientes. Ja, exactamente. ¿Quién necesita alcohol cuando se toma una buena bebida caliente para calentarse? Gracias por la sugerencia, John. Creo que estoy en camino de recuperarme. Lección 220. Beber menos alcohol. Anna, he decidido que debo reducir mi consumo de alcohol. ¿De verdad? ¿Por qué es eso, John? Bueno, bebí demasiado el fin de semana pasado y terminé de pie en la pista de baile. Vaya, ojalá hubiera estado allí para ver eso. No lo haces. Era bastante embarazoso. Y me di cuenta de que tengo que empezar a beber menos. Probablemente sea una buena idea. Entonces, ¿cuál es tu plan? Estoy pensando en cambiarme a cerveza sin alcohol. ¿Cerveza sin alcohol? Pero sabe a cerveza diluida. Sí, pero aún tiene ese sabor a cerveza sin alcohol. No lo sé, John. Creo que es mejor dejar la cerveza por completo. Quizás tengas razón. ¿Qué debo beber en su lugar? ¿Qué tal un buen vaso de agua o un zumo de fruta? ¿Zumo de frutas? Eso es demasiado saludable para mí. Bueno, tal vez puedas probar un cóctel sin alcohol, un elegante cóctel sin alcohol. Me parece una buena idea. Aún puedo tomarme una copa divertida sin alcohol. Exactamente.
Y quién sabe, puede que incluso comiences una nueva tendencia entre tus amigos. ¿La tendencia de la sobriedad? Me gusta cómo suena eso. Bienvenido a suscribirte a nuestro canal. Y también admitimos varios idiomas desde nuestros otros canales.